Vete a casa, viejo. Nos estás arruinando las vacaciones. Esas palabras salieron de la boca de mi hija Daniela. Mi hija, la niña que yo cargué en brazos cuando nació, la que yo llevé a su primer día de escuela, la que lloró en mi hombro cuando terminó con su primer novio. Esa misma persona me dijo esas palabras delante de todos, en el lobby del resort. Delante de su marido Marco, de mis nietos Sofía y Lucas, de las familias que estaban haciendo check-in, del personal del hotel. Delante de todos. Me llamo Roberto Méndez. Tengo 68 años. Soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajé 40 años como supervisor en una fábrica automotriz. 40 años levantándome a las 5 de la mañana, llegando a casa cuando ya era de noche. Nunca pedí nada a nadie. Nunca me quejé. Siempre di todo por mi familia. Ahora escúchame bien, porque lo que te voy a contar va a hacer que te preguntes, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Y cuando termine, quiero que me digas, ¿tuve razón o me equivoqué? Comenta ahí abajo y dime de qué ciudad me estás escuchando. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Porque esto que viví, no se lo deseo a ningún padre. Voy a contarte cómo llegamos a ese momento. Pero antes necesitas saber quién soy yo realmente. Cuando me jubilé hace 3 años, después de 40 años en esa fábrica, recibí una buena liquidación, muy buena. Además tengo mi pensión, y tengo 2 casas. Una donde vivo yo, en una colonia tranquila de Guadalajara, y otra que compré hace 20 años, que la rento. Esa renta me da un ingreso extra cada mes. No soy millonario, pero tampoco soy pobre. Soy un hombre que trabajó toda su vida, que ahorró, que fue inteligente con su dinero, que nunca gastó en pendejadas, que siempre pensó en el futuro. Mi esposa Lupita murió hace 4 años, cáncer de páncreas. Fue rápido, demasiado rápido. En 4 meses ya no estaba conmigo. Nos habíamos casado a los 20 años. Estuvimos juntos 44 años. 44 años durmiendo en la misma cama, tomando café juntos todas las mañanas, viendo las telenovelas por la noche. Cuando ella murió, algo dentro de mí también murió. Pero la vida continúa. Así es esto. No te puedes quedar tirado en el suelo llorando para siempre. Tienes que levantarte. Tienes que seguir. Tengo 3 hijos. Carlos, el mayor, tiene 40 años. Es ingeniero, vive en Monterrey. Patricia tiene 37, es contadora, vive en Ciudad de México. Y Daniela, mi bebé, tiene 35 años. Estudió administración de empresas. Vive aquí en Guadalajara como yo, a 20 minutos de mi casa. 20 minutos. ¿Sabes cada cuánto la veo? Una vez al mes. Si tengo suerte. Y casi siempre es porque yo la llamo, porque yo insisto, porque yo pregunto si puedo ir a visitarlos. No te voy a mentir. Duele. Duele cuando eres tú el que siempre tiene que buscar a tus hijos, cuando eres tú el que tiene que rogar por una visita, por una comida, por ver a tus nietos. Pero yo nunca dije nada, nunca me quejé, porque así es esto de ser padre. Tú das, tú das, tú das. Y no esperas nada a cambio. Así me enseñaron a mí, así lo hice yo. Hace 2 meses, en julio, recibí una llamada de Daniela. Era raro, porque ella casi nunca me llama. Casi siempre soy yo el que la busca. Papá, me dijo, quiero hablar contigo de algo importante. Yo me emocioné. Pensé que tal vez quería invitarme a cenar, que tal vez se había dado cuenta de que me tiene abandonado, que tal vez extrañaba a su papá. Claro, mija, le dije. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, papá. Mira, Marco y yo estamos pensando en llevar a los niños a Cancún, a un resort todo incluido, en agosto, una semana completa. Qué bueno, mija, le dije. Los niños van a estar felices. Les va a encantar la playa. Hubo un silencio. Y luego ella dijo, papá, queríamos invitarte, para que vengas con nosotros. Los niños te extrañan, y bueno, sería bueno pasar tiempo juntos en familia. Mi corazón dio un brinco. No te imaginas la felicidad que sentí en ese momento.
Mi hija me estaba invitando a unas vacaciones familiares. Mi hija quería que yo estuviera ahí, que compartiera esos momentos con mis nietos. ¿De verdad, mija?, le pregunté. ¿De verdad quieres que vaya? Sí, papá, de verdad. Pues claro que sí, mija. Me encantaría. ¿Cuándo es? Del 10 al 17 de agosto. Es un resort increíble. Todo incluido. Comida, bebidas, actividades para los niños. Está en la zona hotelera de Cancún. Suena perfecto, le dije. ¿Y cuánto cuesta? Para hacer la reserva. Y ahí fue donde todo cambió. Hubo otro silencio, más largo, y luego ella dijo, bueno, papá, la verdad es que está un poco caro. Son como 30,000 pesos por persona. Pero Marco y yo pensamos que, bueno, tú tienes tu pensión y tus ahorros. Y nosotros tenemos muchos gastos con los niños, con la escuela, con todo. Empecé a entender. ¿Me estás pidiendo que pague mi parte?, le pregunté. No solo tu parte, papá. Es que, bueno, pensamos que tal vez tú podrías pagar el viaje completo. Para todos. Sería como un regalo para la familia. Tú siempre dices que quieres ver más a los niños. Pues esta es tu oportunidad. Me quedé callado, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hija no me estaba invitando a un viaje familiar porque me extrañaba. No me estaba invitando porque los niños querían estar con su abuelo. Me estaba invitando porque quería que yo pagara las vacaciones de ellos. Son 5 personas, papá, continuó ella. Marco, yo, los 2 niños y tú. Serían como 150,000 pesos en total, más los vuelos. Pero tú puedes pagarlo, ¿verdad? Tienes ese dinero. 150,000 pesos. Más vuelos. Estaba hablando de casi 200,000 pesos. Déjame pensarlo, mija, le dije. Papá, tenemos que reservar pronto. Se llena rápido. Necesito saber si vas a pagar o no. Así de directa fue, sin rodeos, sin siquiera fingir que había otra razón para invitarme. Te llamo en unos días, le dije. ¿Está bien? Pero apúrate, ¿sí? Y colgó. Me quedé sentado en mi sala, solo, en esa casa que de repente se sentía más vacía que nunca, viendo las fotos de mis hijos en la pared. Las fotos de cuando eran chiquitos, de cuando me veían como su héroe, como el hombre más grande del mundo. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento dejé de ser su papá para convertirme en su cajero automático? Pero ¿sabes qué pensé después de darle vueltas al asunto por 3 días? Pensé, tal vez si voy a ese viaje, si paso esa semana con ellos, las cosas van a mejorar. Tal vez mis nietos van a conocerme mejor. Tal vez Daniela va a recordar quién es su padre. Tal vez vamos a volver a ser una familia de verdad. Así que la llamé. Mija, le dije. Está bien, yo pago el viaje. Ella gritó de felicidad. Ay, papá, gracias. Los niños van a estar tan felices. Pero con una condición, le dije. Quiero que de verdad pasemos tiempo juntos, como familia. Claro, papá, claro que sí. Pagué los 200,000 pesos. La reserva del resort. Los pongo usted a 5 vuelos de ida y vuelta. Todo. Y empecé a hacer mi maleta con una ilusión que no sentía desde que Lupita murió. Qué tonto fui. Qué ingenuo. Porque lo que pasó en ese resort, lo que mi propia hija me hizo, nunca lo voy a olvidar. El vuelo salió el sábado 10 de agosto a las 7 de la mañana desde Guadalajara. Yo llegué al aeropuerto 1 hora antes. Siempre he sido así. Puntual. Responsable. De los que llegan temprano a todos lados. Daniela, Marco y los niños llegaron cuando ya estaban llamando para abordar. Corriendo. Marco con cara de pocos amigos porque se habían levantado tarde. Daniela regañando a los niños porque Lucas no quería caminar rápido. Hola, papá, me dijo Daniela dándome un beso rápido en la mejilla. ¿Ya hiciste check-in? Sí, mija, ya tengo mi pase de abordar. Qué bueno. Nosotros vamos a hacerlo ahorita rápido. Marco ni siquiera me saludó. Solo levantó la barbilla, un gesto, como diciendo, ¿qué onda?, sin decir nada. Así es ese hombre. Desde que lo conocí hace 10 años, nunca me ha dado un abrazo.
Nunca me ha preguntado cómo estoy. Nunca ha mostrado el más mínimo respeto. Pero yo me callaba, porque era el marido de mi hija, el padre de mis nietos. Y uno tiene que aguantar ciertas cosas por mantener la paz familiar. Los niños sí se emocionaron al verme. ¡Abuelito!, gritó Sofía abrazándome. ¡Vamos a ir a la playa! Sí, mi amor, le dije cargando a Lucas, que también quería su abrazo. Vamos a pasarla muy bien. En el avión yo iba sentado solo. Ellos 4 iban juntos unas filas más adelante. Daniela ni siquiera preguntó si yo quería sentarme con ellos, si quería estar cerca de mis nietos. Simplemente asumió que yo estaría bien solo. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de algo. Pero todavía no quería aceptarlo. Llegamos a Cancún como a las 10 de la mañana. El calor te golpea en la cara apenas sales del avión. Ese calor húmedo del Caribe que te hace sudar aunque no hagas nada. Recogimos las maletas. Marco estaba de mal humor porque una de sus maletas salió de las últimas. Daniela estaba estresada porque los niños tenían hambre y no paraban de quejarse. Yo solo observaba, callado, cargando mi maleta, siguiéndolos. El transporte del hotel nos estaba esperando afuera. Una camioneta grande y lujosa con aire acondicionado. El chofer era muy amable. Nos ofreció agua. Nos explicó que el viaje al resort era de unos 30 minutos. Durante todo el camino, Marco y Daniela iban viendo sus teléfonos. Los niños iban viendo por la ventana emocionados. Y yo iba viendo el mar a lo lejos, pensando en Lupita, en cómo le hubiera encantado este viaje, en cómo ella siempre soñó con conocer Cancún, pero nunca tuvimos el dinero para venir. Ya pronto vamos a estar disfrutando, amor, le decía Marco a Daniela. Este resort tiene 5 albercas y un spa increíble. Sí, ya quiero llegar, contestaba ella. Necesito unas vacaciones de verdad. Estoy agotada. Agotada. Mi hija, que tiene una muchacha que le ayuda con la limpieza 2 veces por semana, que lleva a los niños a una escuela privada donde tienen comedor, que no trabaja porque Marco gana bien. Agotada. Pero yo no dije nada. Solo sonreí cuando Lucas me preguntó si íbamos a hacer castillos de arena. Todos los que quieras, mijo, le dije. Llegamos al resort y mi primer pensamiento fue: esto es demasiado. Demasiado lujoso. Demasiado caro. Demasiado innecesario. El lobby era enorme. Techos altísimos. Muebles blancos. Decoración moderna. Personal por todos lados ofreciendo toallas frías con aroma a menta. Bebidas de bienvenida. Sonrisas perfectas. Bienvenidos al Paradise Resort, nos dijo una chica muy bonita con un uniforme impecable. ¿Tienen reservación? Sí, dijo Marco sacando su teléfono. A nombre de Marco Salazar. 2 habitaciones. 2 habitaciones. Una para ellos 4 y una para mí. Solo. Mientras hacían el check-in, yo me senté en uno de esos sillones blancos, viendo a las familias que estaban por todos lados. Familias felices, familias que se reían juntas, que se tomaban fotos, que parecían realmente disfrutar estar juntos. Papá, me llamó Daniela. Ya casi terminamos. ¿Tienes tu identificación? Le di mi credencial del INE. La recepcionista la revisó, sonrió, y me dio una tarjeta de la habitación. Usted está en la habitación 847, señor Méndez. Piso 8. Las habitaciones de la familia Salazar están en el piso 6. Ni siquiera nos pusieron en el mismo piso. ¿Nos vemos para comer?, le pregunté a Daniela. Sí, papá. Pero primero vamos a instalarnos, a desempacar. Los niños necesitan descansar un rato. ¿Qué te parece si nos vemos como a las 3 en el restaurante principal? Eran las 11 de la mañana. Me estaba diciendo que nos veríamos en 4 horas. Está bien, mija, le dije. Perfecto, descansa, papá. Y se fueron. Los 4. Hacia los elevadores. Sin voltear atrás. Sin preguntarme si yo necesitaba ayuda con mi maleta. Si yo sabía cómo llegar a mi habitación. Si yo estaba bien. Subí solo a mi habitación. Era bonita, no voy a mentir. Cama grande. Balcón con vista al mar. Baño con una regadera enorme. Todo limpio.
todo perfecto. Me senté en la cama, abrí las cortinas, vi el mar, ese mar azul turquesa que se ve en las postales, y me sentí más solo que nunca. 200,000 pesos. Pagué 200,000 pesos para estar solo en una habitación de hotel. Desempaqué mi ropa, colgué mis camisas, puse mis tenis junto a la cama, y luego me acosté un rato. No porque estuviera cansado, sino porque no sabía qué más hacer. A las 3 en punto bajé al restaurante principal. Era uno de esos buffets enormes. Comida por todos lados, mariscos, carnes, pastas, ensaladas, postres, lo que quisieras. Busqué a Daniela y su familia. Los vi en una mesa cerca de la alberca. ¿Ya estaban comiendo? Me acerqué. Hola, les dije. Ay, papá, dijo Daniela. Pensé que no ibas a venir. Ya nos servimos. Me dijiste a las 3, le recordé. Sí, pero es que los niños tenían mucha hambre. Ven, siéntate. Me senté. En la orilla de la mesa. Había 5 sillas, pero parecía que yo era el invitado incómodo. Marco estaba comiendo unos camarones. Ni me volteó a ver. ¿Cómo está tu cuarto, papá?, preguntó Daniela sin levantar la vista de su plato. Está bien, bonito. Tiene vista al mar. ¡Qué bueno! Y eso fue todo. Esa fue toda la conversación. Luego ella y Marco empezaron a hablar entre ellos sobre las actividades que había en el resort. El show nocturno, las clases de baile, el club para niños. Yo comí en silencio, un poco de pollo, una ensalada, agua. Los niños terminaron rápido y le pidieron permiso a su mamá para ir a jugar a la alberca. Está bien, pero no se metan al agua sin chaleco, les dijo Daniela. Yo puedo ir con ellos, ofrecí, para cuidarlos. Daniela y Marco se miraron, como evaluando si era buena idea. No, papá, dijo ella finalmente. Mejor ellos van al club de niños. Ahí hay personal que los cuida, y tienen actividades. Marco y yo queremos ir al spa. ¿Y yo?, pregunté. La pregunta salió sola, sin pensar. Y apenas la hice me arrepentí, porque sonó desesperada, sonó patética. Daniela se rió, una risa incómoda. Pues tú puedes hacer lo que quieras, papá. Puedes ir a la playa, a la alberca. Hay muchas cosas que hacer aquí. Pensé que íbamos a pasar tiempo juntos, le dije. Y vamos a pasar tiempo juntos, papá. Pero también queremos disfrutar nuestras vacaciones. ¿Tú entiendes, verdad? Marco se levantó de la mesa. Vámonos, Dani. Nuestra cita en el spa es a las 4. Ya voy, amor. Daniela se levantó también. Nos vemos en la noche, papá, para la cena. Y se fueron. Me quedé solo en esa mesa, con mi plato a medio terminar, viendo cómo mi hija se iba caminando con su marido, tomados de la mano, riendo, y yo, ahí, solo. Pagué 200,000 pesos para estar solo. Pero todavía no pasaba lo peor. Todavía faltaba que yo descubriera la verdadera razón por la que me invitaron a este viaje. Esa tarde la pasé solo. Caminé por la playa. Vi a las familias jugando en la arena, a los niños corriendo con sus papás, a los abuelos que cargaban a sus nietos, a las parejas tomadas de la mano viendo el atardecer. Y yo ahí, solo, con mis sandalias viejas, con mi camisa de flores que compré especialmente para este viaje, sintiéndome como un tonto. Me senté en una de esas camastras frente al mar. Pedí una cerveza. El mesero fue muy amable. Me preguntó de dónde era. Le dije que de Guadalajara. Me dijo que él era de Mérida, que llevaba 5 años trabajando en Cancún, que extrañaba a su familia. Hablamos como 10 minutos. Fue la conversación más larga que tuve en todo el día. Cuando se fue a atender otras mesas, saqué mi teléfono. Vi las fotos que tenía de mis nietos, de cuando eran más chiquitos, de cuando iba a su casa y ellos se emocionaban al verme, de cuando Sofía me decía que yo era su abuelo favorito. ¿En qué momento todo cambió? Como a las 7 de la noche regresé al hotel. Me bañé, me puse una camisa limpia, unos pantalones de vestir, me peiné bien. Quería verme presentable para la cena familiar. Bajé al restaurante a las 8. Daniela me había mandado un mensaje diciendo que nos veríamos ahí a esa hora. Llegué puntual. Ellos llegaron 20 minutos tarde. Daniela traía un vestido nuevo.
Marco una camisa de lino blanca. Los niños con ropa limpia y el pelo mojado. Se veían bien. Como una familia de revista. «Perdón, papá», dijo Daniela. Los niños se tardaron en bañarse. «No hay problema, mija». Nos sentaron en una mesa para 6 personas. Otra vez yo en la orilla. Otra vez sintiéndome como el sexto elemento. El que sobra. El mesero nos trajo el menú. Todo se veía delicioso. Langosta, filete, salmón, vinos caros, cócteles. Marco pidió una botella de vino tinto. Daniela pidió langosta. Los niños pidieron nuggets con papas fritas, como siempre. Porque aunque estemos en un restaurante de lujo, los niños piden lo mismo que piden en cualquier lugar. Yo pedí un filete término medio. ¿Solo eso, papá?, preguntó Daniela. Puedes pedir lo que quieras. Es todo incluido. Con esto estoy bien, mija. La cena empezó normal. Bueno, normal para lo que habían sido estas vacaciones hasta ahora. Daniela y Marco hablando entre ellos, los niños jugando con sus tablets, y yo comiendo en silencio. Hasta que llegó el momento que yo estaba esperando. El momento en el que me di cuenta de todo. Marco estaba tomando su segunda copa de vino cuando dijo: «Oye, Roberto». Daniela y yo estábamos pensando: mañana hay una excursión a Tulum. Es para ver las ruinas mayas. Sale como a las 7 de la mañana y regresan como a las 6 de la tarde. Suena interesante, dije. Sí, continuó Marco. Es algo que queremos hacer hace tiempo. Pero el problema es que los niños son muy chiquitos para esa excursión. Se van a aburrir, y es mucho tiempo bajo el sol. Ahí fue cuando entendí. Entonces pensamos, siguió diciendo, ahora mirando su copa de vino en lugar de mirarme a mí, que tal vez tú podrías quedarte con ellos. Aquí en el hotel. Llevarlos a la alberca. Jugar con ellos. Tú sabes. Silencio. Daniela me miraba con esa sonrisa falsa. Esa sonrisa que dice: no te puedes negar porque eres el abuelo. Por supuesto que tú también vas a ir a Tulum otro día, agregó ella rápidamente. Hay excursiones todos los días. Pero mañana solo hay 2 cupos disponibles y ya los reservamos para nosotros. Ahí estaba. La verdadera razón por la que me invitaron a este viaje. No me invitaron porque me extrañaban. No me invitaron porque querían pasar tiempo conmigo. Me invitaron para que yo pagara el viaje y además cuidara a sus hijos mientras ellos disfrutaban. Era su niñero gratis. Su niñero que pagó 200,000 pesos por el privilegio de cuidar a sus propios nietos. «¿Papá?», insistió Daniela. ¿Sí puedes cuidar a los niños mañana? Yo podría haber dicho que no. Podría haberles dicho que yo también quería ir a conocer Tulum, que yo también quería disfrutar mis vacaciones, que para eso había pagado todo. Pero miré a Sofía y a Lucas, mis nietos. Ellos no tenían la culpa de nada. Ellos eran inocentes en todo esto. Sí, dije, yo los cuido. Gracias, papá, dijo Daniela. Sabía que podíamos contar contigo. Marco levantó su copa de vino. Por las vacaciones familiares, dijo. Daniela chocó su copa con la de él, sonriendo, feliz, y yo ahí, con mi vaso de agua, sintiéndome como un idiota. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé despierto hasta tarde, viendo el techo, escuchando el ruido del aire acondicionado, pensando en todos los años que trabajé como un burro, en todas las veces que me desvelé para darles una vida mejor a mis hijos, en todos los sacrificios que hice. ¿Y para qué? Para que me trataran así, para que me vieran como un cajero automático y una niñera gratis. Pero al mismo tiempo me sentía culpable por pensar así, porque uno como padre no debe esperar nada a cambio, porque uno da, porque ama. No porque espera que le paguen, o eso me decía yo para justificar todo. A las 6 de la mañana sonó mi alarma. Me levanté, me bañé. Bajé al restaurante a desayunar. A las 7 en punto vi a Marco y Daniela subiendo a la camioneta de la excursión. Ella con su sombrero nuevo, él con sus lentes de sol caros. Los dos emocionados, como 2 niños que se van de paseo. Me saludaron con la mano desde lejos, y se fueron. Yo subí a la habitación de ellos para cuidar a los niños. Todavía estaban dormidos.
Me senté en el sillón de la sala, esperando a que despertaran. Cuando Sofía abrió los ojos, me vio ahí sentado. «¿Abuelito?», dijo frotándose los ojos. «¿Dónde está mi mami?». «Se fueron a un paseo, mi amor. Pero yo me voy a quedar contigo y con tu hermano. Vamos a pasarla muy bien. ¿Vamos a ir a la alberca? Vamos a donde tú quieras». Ella sonrió. Y yo también sonreí. Porque a pesar de todo, a pesar de cómo me estaban tratando sus padres, yo amaba a esos niños con todo mi corazón. Pasamos todo el día juntos. Fuimos a la alberca. Hicimos castillos de arena en la playa. Comimos helado. Jugamos en el área de juegos. Los llevé al club de niños donde tenían actividades. Vi cómo pintaban, cómo bailaban, cómo se divertían. Y yo era feliz viéndolos felices. Aunque estuviera cansado, aunque me doliera la espalda de cargar a Lucas, aunque el sol me estuviera quemando la piel. Porque eso es lo que hacen los abuelos. Aman, cuidan, protegen. A las 6 de la tarde regresaron Marco y Daniela, bronceados, descansados, sonriendo. «¿Cómo les fue?», preguntó Daniela apenas llegó. «Muy bien, mami», dijo Sofía. «El abuelito nos llevó a todos lados». «¡Qué bueno, mi amor!», Daniela me miró. «Gracias, papá. ¿Los niños se portaron bien?». «Son unos angelitos», dije. «Perfecto. Bueno, nos vamos a bañar. Nos vemos en la cena». Y otra vez se fueron. Sin preguntarme cómo me fue a mí. Sin preguntarme si yo estaba cansado. Sin preguntarme si yo necesitaba algo. Esa noche en la cena, mientras comíamos, Marco dijo algo que me hizo apretar los dientes. «Oye, Roberto, mañana Daniela tiene cita en el spa todo el día. Son como 6 horas de tratamientos. Masaje, facial, manicure, todo el paquete. Entonces yo voy a ir al campo de golf que tiene el resort». Me quedé callado, esperando. «Entonces», continuó, «otra vez necesitamos que te quedes con los niños». No era una pregunta, era una afirmación. «¿Y el club de niños?», pregunté. «Es que cuesta extra», dijo Daniela. «Y pues ya gastamos mucho en los tratamientos del spa». Gastamos. Como si ella hubiera puesto un solo peso para este viaje. «Está bien», dije, otra vez. Porque yo soy de esa generación que no dice que no, que aguanta, que se calla. Pero algo dentro de mí estaba empezando a cambiar. Algo estaba empezando a despertar. Y lo que pasaría 2 días después, eso iba a cambiarlo todo. El tercer día fue exactamente igual. Daniela en el spa, Marco en el golf, yo cuidando a los niños. Pero esta vez empecé a notar cosas que antes no quería ver. Cuando fui a buscar a los niños a su habitación en la mañana, vi las bolsas de compras, muchas bolsas, de las tiendas de lujo del resort. Ropa nueva, zapatos, accesorios, perfumes. «¿Compraste todo eso?», le pregunté a Daniela. «Ay, papá, estamos de vacaciones, hay que darse gustos», me dijo mientras se ponía sus aretes nuevos. Además, Marco me dijo que me lo merecía. Marco, que no había puesto un peso para este viaje. Marco que estaba gastando en el bar del campo de golf. Marco que pedía los vinos más caros en las cenas. Pero yo no dije nada. Todavía no. Ese día, mientras jugaba con los niños en la alberca, conocí a don Fernando. Un señor como de mi edad. 70 años. De Puebla. Estaba ahí con su esposa, sus 2 hijas y sus 5 nietos. «Qué bendición, ¿verdad?», me dijo mientras veíamos a los niños jugar. «Tener a toda la familia reunida». «Sí», le dije, «una bendición». «Nosotros venimos cada año», continuó. «Es nuestra tradición, todos aportamos para el viaje. Cada quien paga su parte, y así nadie se siente mal. Cada quien paga su parte». Qué concepto tan extraño, tan justo, tan diferente a lo que yo estaba viviendo. «¿Y usted vino con toda su familia?», me preguntó. «Con mi hija y su familia», le dije. «¡Qué bonito! ¿Y dónde están ahorita?». «Ella está en el spa, él en el golf». Don Fernando me miró, con esa mirada que dice, «Entiendo todo sin que me digas nada más». «Ah», fue todo lo que dijo. Y luego cambió de tema. Pero yo sé que él entendió.
Él vio lo que yo no quería aceptar. Esa noche hubo un show en el teatro del resort. Un show mexicano, mariachi, ballet folclórico, muy bonito. Muy bien hecho. Daniela dijo que quería ir, que los niños iban a disfrutarlo. Llegamos temprano para conseguir buenos asientos. Yo me senté con los niños. Daniela y Marco se sentaron 2 filas atrás de nosotros. Durante todo el show yo estuve con Sofía en mis piernas y Lucas a mi lado, explicándoles los bailes, las canciones, de qué estado era cada traje típico. Marco y Daniela estaban en su teléfono, tomándose selfies, subiendo stories a Instagram. Ni siquiera veían el show. Cuando terminó, caminamos de regreso a las habitaciones. Los niños iban cansados. Sofía me pidió que la cargara. «Abuelito», me dijo mientras la cargaba, «¿por qué mi mami y mi papi no juegan conmigo como tú?» Esa pregunta me partió el corazón. «Ellos están ocupados, mi amor», le dije. «Pero siempre están ocupados. En la casa también». No supe qué responderle, porque ella tenía razón. Cuando llegamos a su habitación, Marco dijo, «Bueno, Roberto, mañana es miércoles. Daniela y yo queremos hacer el tour de snorkel. Salimos a las 9 y regresamos como a las 4. Ni siquiera esperó a que yo dijera algo. Los niños no pueden ir porque es muy peligroso para ellos. Así que otra vez te los encargamos. 4 días. 4 días y ellos no habían pasado ni una tarde completa con sus propios hijos. ¿Y yo?, pregunté. ¿Yo cuándo voy a hacer alguna actividad? Daniela se rió. Esa risa incómoda otra vez. «Ay, papá, pero si tú estás con los niños. Eso es una actividad. Además, tú no sabes nadar bien. El snorkel no es para ti». No sé nadar bien. Como si yo fuera un inútil. Como si yo fuera un viejo que no puede hacer nada. Yo nadaba en el río cuando ella ni siquiera había nacido. Yo trabajaba turnos de 12 horas cuando ella estaba aprendiendo a caminar. Yo cargaba cajas de 50 kilos cuando ella estaba en la universidad, pero ahora no sabía nadar bien. Además, agregó Marco, alguien tiene que cuidar a los niños. No los podemos dejar solos. Claro, alguien tiene que cuidarlos. Y ese alguien siempre era yo. ¿Y qué tal si...? Empecé a decir. ¿Qué tal si qué, papá?, interrumpió Daniela. Iba a decir, ¿qué tal si ustedes se quedan un día con sus hijos? ¿Qué tal si por una vez yo hago lo que quiero? ¿Qué tal si me tratan con un poco de respeto? Pero me callé. Nada, mija, está bien, yo cuido a los niños. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé en el balcón de mi habitación, viendo el mar, escuchando las olas. Y empecé a hacer cuentas mentales. 200,000 pesos, eso gasté en este viaje. ¿Y qué había recibido a cambio? 4 días cuidando niños. 4 días comiendo solo la mitad de las veces. 4 días sintiéndome invisible. Como si no existiera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos, mi hijo mayor, el que vive en Monterrey. «Papá, ¿cómo van las vacaciones? ¿La estás pasando bien con Dani y su familia?» Le tomé una foto al mar desde mi balcón. Se la mandé. «Todo bien, mijo», le escribí. «El lugar está hermoso». No le iba a decir la verdad. No le iba a decir que su hermana me estaba tratando como su sirviente, porque yo siempre he sido así. Siempre protegiendo a mis hijos, siempre guardando las apariencias, pero estaba cansado. Muy cansado. El 4.º día, miércoles, fue cuando algo dentro de mí empezó a romperse de verdad. Marco y Daniela se fueron a su tour de snorkel. Yo me quedé con los niños otra vez. Bajamos a desayunar. El restaurante estaba lleno. Familias por todos lados. Abuelos con sus nietos. Pero abuelos que parecían felices, que parecían estar ahí porque querían, no porque los estaban usando. Mientras los niños comían sus hotcakes, vi a Daniela publicando fotos en Instagram. Fotos de ella en el barco, con su traje de baño nuevo, con sus lentes de sol de marca, sonriendo, feliz, y el caption decía, «Las mejores vacaciones familiares. Agradecida por estos momentos. Family time, blessed, Cancún. Family time». Como si hubiera pasado algún tiempo con su familia.
como si sus hijos no llevaran 4 días con su abuelo, porque ella estaba demasiado ocupada disfrutando. Blessed, bendecida. ¿Sí? Bendecida de tener un papá que pagó todo y que además le cuida a los hijos gratis. Cerré Instagram, guardé mi teléfono, y por primera vez en estos 4 días, sentí algo diferente. No era tristeza, no era decepción, era coraje, coraje de verdad, de ese que te hierve por dentro, de ese que te hace apretar los puños, de ese que te hace ver las cosas como realmente son. Mi hija no me invitó a este viaje porque me quisiera. Me invitó porque me necesitaba. Para pagar, para cuidar a sus hijos, para que ella y su marido pudieran tener unas vacaciones sin responsabilidades. Yo no era su papá en este viaje. Era su empleado, su niñero, su tonto. «Abuelito, ¿estás bien?», me preguntó Sofía. «Sí, mi amor», le dije. «Estoy bien». Pero no estaba bien. Y lo que pasaría al día siguiente, el jueves, iba a ser el momento en el que todo explotaría. El momento en el que yo iba a descubrir algo que me iba a romper por completo. Y el momento en el que yo iba a tomar la decisión más importante de mi vida. El jueves amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que iba a pasar ese día. Me levanté temprano como siempre. Me bañé, me vestí. Bajé a desayunar solo porque ya ni siquiera esperaba que Daniela o Marco me buscaran. Estaba comiendo mis huevos con frijoles cuando recibí un mensaje de Daniela. «Papá, hoy queremos hacer un día de playa en familia, todos juntos. Los niños, Marco, tú y yo. Como debe ser. Nos vemos en la alberca a las 11». Leí el mensaje 3 veces. Un día en familia, todos juntos. Por primera vez en 5 días. Y yo, como el tonto que era, me emocioné. Pensé, finalmente. Finalmente vamos a pasar tiempo juntos. Finalmente van a incluirme. Qué ingenuo fui. A las 11 en punto llegué a la alberca. Tenía mi toalla, mi bloqueador solar, mi gorra, listo para pasar el día con mi familia. Daniela y Marco ya estaban ahí, en unas camastras de lujo que reservaron temprano, las mejores del resort. Las que están bajo las palapas con vista directa al mar. Los niños estaban en la alberca con sus chalecos. «Hola, papá», me saludó Daniela. «Siéntate aquí». Y me señaló una camastra, del otro lado de donde estaban ellos, como a 3 metros de distancia. Me senté, puse mi toalla y esperé. Daniela y Marco estaban acostados, tomando piñas coladas, con sus lentes de sol, como 2 personas en una sesión de fotos para una revista. «¿No van a meterse con los niños?», pregunté. «Ahorita, papá. Déjalos que jueguen un rato solos». Solos. 2 niños de 6 y 8 años, solos en una alberca. Me levanté, me metí al agua, jugué con Sofía y Lucas. Los aventé al agua. Hicimos carreras, nos reímos. Desde la camastra Daniela nos tomaba fotos. Pero no para disfrutar el momento, sino para subirlas a Instagram. Pasó 1 hora, 2 horas. Daniela y Marco no se movieron de sus camastras. A la 1 de la tarde, Marco se levantó. «Voy a ir al baño», dijo. «Y de paso me traigo otra bebida». Se fue, y no regresó en 20 minutos. Daniela se quedó dormida, con sus audífonos puestos, escuchando música. Y yo ahí, con los niños, otra vez. Como a las 2 de la tarde, llegó Marco. Pero no venía del baño. Venía de la recepción del hotel. «Dani», le dijo a Daniela moviéndola. «Despierta». Ella se quitó los audífonos. «¿Qué pasó?». «Acabo de reservar la cena especial para esta noche, la de la playa, con langosta, vinos premium, mesa privada, todo el paquete». Daniela se emocionó. «¿En serio? ¿La cena romántica?». «Sí, es a las 8. Dijeron que es solo para parejas, muy exclusivo». «¿Y los niños?», preguntó ella. «Pues los dejamos con tu papá. Él puede cenar con ellos en el restaurante normal». Ahí estaban otra vez, planeando su vida como si yo no existiera, como si yo estuviera ahí solo para servirles. Pero esta vez yo escuché todo, porque estaba en el agua, a 3 metros de ellos.
y ellos ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba escuchando. ¿Crees que se moleste?, preguntó Daniela. Marco se rió. ¿Tu papá? No, él nunca dice nada. Además, para eso vino, ¿no? Para ayudarnos. Para eso vine, para ayudarlos, no para disfrutar, no para descansar, no para ser parte de la familia, para ayudar. Tienes razón, dijo Daniela. Además, él está feliz con los niños. Míralo, se la está pasando bien. Me estaba pasando bien, claro, porque no tenía opción. Porque si yo no cuidaba a mis nietos, ¿quién lo haría? Pero lo que vino después fue lo que me rompió por completo. Oye, dijo Marco bajando la voz, ¿tu papá ya te dio más dinero? Me quedé helado. ¿Cómo?, preguntó Daniela. Pues sí, ya nos pagó el viaje, pero podríamos pedirle que nos dé algo extra, para las compras, para las excursiones que faltan. Tú sabes que él tiene su pensión, tiene la casa que renta, no le cuesta nada. No le cuesta nada. 40 años de trabajo, 40 años de levantarme antes del amanecer, de llegar tarde a casa, de sacrificar mi salud, mi tiempo, mi vida. No me costó nada. No sé, amor, dijo Daniela. Ya le pedí mucho. Pero es tu papá. Los papás siempre quieren ayudar a sus hijos. Además, ¿para qué más va a usar su dinero? Ya está viejo. Ya no necesita nada. Ya estoy viejo. Ya no necesito nada. Como si por ser viejo ya no fuera una persona. Como si mi dinero, mi esfuerzo, mi vida ya no tuvieran valor. Tienes razón, dijo Daniela. Le voy a decir algo más tarde, de manera casual, como que necesitamos ayuda con algo. Perfecto, dijo Marco. Por algo es tan bueno tu papá. Siempre está ahí cuando lo necesitamos. Se besaron, se rieron, pidieron otra ronda de bebidas, y yo ahí, en el agua, con mis nietos, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. No era tristeza lo que sentía, era algo mucho más profundo. Era humillación, era rabia, era decepción, pero más que nada, era claridad. Claridad de ver las cosas como realmente eran. Mi hija no me amaba, no me respetaba, no me valoraba. Yo era una cartera con patas, un cajero automático, una herramienta útil, que se usa cuando se necesita y se guarda cuando ya no sirve. Salí del agua. Los niños siguieron jugando. Me senté en mi camastra, secándome, procesando todo lo que acababa de escuchar. Daniela se levantó y se acercó a mí. Papá, me dijo con esa sonrisa falsa. Esta noche Marco y yo vamos a tener una cena especial, romántica. Es nuestro aniversario. ¡Mentira! Su aniversario era en marzo. Lo sé porque yo fui a su boda hace 10 años. Entonces, continuó, vamos a necesitar que te quedes con los niños. ¿Sí puedes? No era una pregunta, era una orden disfrazada de favor. Claro, mija, le dije. Ella sonrió. Me dio un beso en la mejilla, un beso falso, vacío. Gracias, papá, eres el mejor. ¿El mejor? Sí. El mejor pendejo. Esa tarde, después de comer, subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por mi esposa que ya no estaba. Lloré por los años que perdí trabajando. Lloré por la familia que pensé que tenía pero que nunca existió realmente. Lloré porque mi hija, esa niña que yo cargué en mis brazos, que yo llevé a la escuela, que yo apoyé en todo, me veía como un objeto, como algo útil, no como su padre. Lloré hasta que ya no pude más, y cuando se me acabaron las lágrimas, me levanté, me lavé la cara, me vi en el espejo, y vi a un viejo cansado, un viejo tonto que había permitido que lo trataran así. Pero ese viejo ya no iba a permitir más, porque esa noche, durante esa cena que ellos tanto planearon, iba a pasar algo, algo que ellos no esperaban, algo que iba a cambiar todo. A las 7 de la noche bajé a la habitación de Daniela para recoger a los niños. Ella estaba arreglándose, vestido blanco, tacones, maquillaje perfecto. Se veía hermosa, como cuando era joven y yo la llevaba a sus fiestas de la escuela.
Pero ahora cuando la veía, ya no sentía orgullo. Sentía algo amargo, algo que me dolía en el pecho. Papá, gracias por cuidar a los niños, me dijo mientras se ponía sus aretes. No vamos a tardar mucho, como hasta las 11. 4 horas. Su cena romántica iba a durar 4 horas. ¿Los niños ya cenaron?, pregunté. No. Pídeles lo que quieran en el restaurante y cárgalo a la habitación. ¿A la habitación? A la habitación que yo pagué. Marco salió del baño. Camisa blanca. Pantalón de lino. Perfume caro. Ese perfume que seguramente compró en una de las tiendas del resort con el dinero que no era suyo. Me miró. Ni siquiera me saludó, solo dijo: los niños ya saben que se tienen que portar bien contigo. ¿Verdad, niños? Sofía y Lucas asintieron desde el sofá donde estaban viendo televisión. Bueno, nos vamos, dijo Daniela agarrando su bolsa. Cualquier cosa me mandas mensaje. Y se fueron. Los dos. Tomados de la mano, riendo, emocionados. Me quedé ahí parado con mis nietos, en una habitación de hotel que yo pagué, cuidando a los hijos de mi hija mientras ella disfrutaba de una cena que yo también estaba pagando. Abuelito, me dijo Lucas, tengo hambre. Vamos a cenar, mijo. Bajamos al restaurante principal, el mismo donde habíamos cenado todos estos días. Conseguimos una mesa, nos sentaron. Pedí para los niños, nuggets para Lucas, pizza para Sofía, jugo de naranja para los dos. Para mí pedí solo un café. No tenía hambre. Tenía el estómago cerrado. Mientras los niños comían, yo los veía. Y pensaba en cuánto los amaba, en cómo no era su culpa tener padres así. Padres que estaban más preocupados por sus bebidas y sus selfies que por estar con ellos. Abuelito, me dijo Sofía de repente, ¿por qué mi mami nunca juega conmigo? Esa pregunta otra vez, la misma que me hizo hace unos días. Tu mami está ocupada, mi amor. Pero tú también trabajabas mucho cuando eras joven, ¿verdad? Mi mami me contó, y tú sí jugabas con ella. Tenía razón, yo trabajaba 12 horas al día. Llegaba cansado, adolorido, pero siempre, siempre encontraba tiempo para mis hijos, para jugar con ellos, para preguntarles cómo les fue en la escuela, para estar presente. Sí, mi amor, yo siempre jugaba con tu mami. Entonces, ¿por qué ella no juega conmigo? No supe qué responder, porque no había respuesta, no había justificación. Tal vez cuando seas grande lo entiendas, le dije, aunque ni yo lo entendía. Terminamos de cenar. Subimos a mi habitación. Puse una película para los niños. Se acostaron en mi cama. A los 20 minutos ya estaban dormidos los dos. Los tapé con la cobija, les di un beso en la frente, y me quedé sentado en el sillón viéndolos dormir, pensando en qué hacer. Porque una cosa era clara, esto no podía seguir así. Yo no podía seguir permitiendo que me trataran de esta manera. Pero ¿qué podía hacer? ¿Quejarme? ¿Pelear? ¿Arruinar las vacaciones? Y entonces lo vi. Mi teléfono, con la aplicación del banco abierta. Yo había pagado todo con mi tarjeta de crédito. La reserva del hotel, los vuelos. Todo estaba a mi nombre. Y de repente tuve una idea. Una idea que en ese momento me pareció imposible. Radical. Demasiado extrema. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. A las 10:30 recibí un mensaje de Daniela. «Papá, ¿cómo van los niños?» «Dormidos», le respondí. «Perfecto. Ya casi terminamos. Gracias». «Gracias». Como si con eso fuera suficiente. A las 11 llegaron. Tocaron la puerta de mi habitación. Abrí. «Ay, papá, qué lindo. Ya están dormidos», dijo Daniela en voz baja. «Los vamos a llevar a nuestra habitación». Marco cargó a Lucas. Daniela a Sofía. Ni siquiera me preguntaron cómo me fue, si los niños se portaron bien, si yo estaba cansado. «Buenas noches, papá», me dijo Daniela. «Buenas noches, mija». Se fueron. Y yo me quedé solo otra vez. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Agarré mi teléfono. Y durante 2 horas hice algo. Algo que me daba miedo. Algo que me hacía sentir culpable. Pero algo que sabía que tenía que hacer. Entré a la página del hotel.
A mi reserva, vi las políticas de cancelación. Las leí 3 veces. Cancelación sin cargo hasta 24 horas antes del checkout. Mañana era viernes. Nuestro checkout era el sábado a las 12 del día. Si cancelaba antes de las 12 del día de mañana, no habría penalización. Mi dedo temblaba sobre el botón de cancelar. Temblaba porque sabía lo que eso significaba. Sabía las consecuencias. Pero también sabía que si no hacía algo ahora, esto nunca iba a cambiar. Mi hija nunca iba a aprender. Nunca iba a valorarme. Nunca iba a respetarme. Cerré la aplicación. Todavía no estaba listo. Pero dejé el teléfono en la mesa de noche. Listo. Por si acaso. El viernes amaneció soleado. Como si nada malo pudiera pasar en un día así. Bajé a desayunar a las 8. Solo. Como siempre. A las 9 recibí un mensaje de Daniela. Papá, hoy es nuestro último día completo aquí. Marco y yo queremos aprovechar. Vamos a rentar una lancha privada para ir a Isla Mujeres. Salimos a las 10 y regresamos como a las 5. No mencionó a los niños, porque ya sabía que yo los iba a cuidar. ¿Y los niños?, escribí. Pues contigo, papá. Ya están acostumbrados. Se la pasan bien contigo. Se la pasan bien conmigo porque no tienen opción. Porque sus padres no quieren estar con ellos. Daniela, escribí, necesito hablar contigo. Ahorita no puedo, papá. Ya vamos tarde para la lancha. Hablamos en la noche, ¿sí? Los niños ya desayunaron. Están en nuestra habitación viendo tele. Ve por ellos. Y así nada más. Sin esperar respuesta. Sin darme opción. Subí a su habitación. Toqué la puerta. Nadie abrió. Habían dejado la puerta entreabierta. Entré. Los niños estaban en la sala viendo caricaturas. Hola, mis amores, les dije. Hola, abuelito, respondieron sin quitar la vista de la televisión. Y ahí, en la mesa del comedor de la suite, vi algo que hizo que la sangre me hirviera. Un sobre. Un sobre con el logo del hotel. Lo abrí. Era la cuenta de gastos extras. Todas las cosas que habían cargado a la habitación durante estos días. Spa, 12,000 pesos. Campo de golf, 8,500 pesos. Tienda de ropa, 15,000 pesos. Tienda de joyería, 22,000 pesos. Bar premium, 6,000 pesos. Excursiones, 18,000 pesos. Más de 80,000 pesos en gastos extras. 80,000 pesos que yo no sabía que habían gastado. 80,000 pesos que se iban a cargar a mi tarjeta, porque todo estaba a mi nombre. 200,000 pesos del viaje, más 80,000 de extras. Casi 300,000 pesos. Y ellos ahí, rentando lanchas privadas, disfrutando, mientras yo cuidaba a sus hijos. Sentí como algo dentro de mí se rompió definitivamente. Saqué mi teléfono. Entré a la aplicación del hotel, y esta vez mi dedo no tembló. Esta vez supe exactamente qué hacer. Pero todavía no lo hice, porque quería estar seguro, completamente seguro. Así que me guardé el teléfono. Bajé con los niños a la alberca, y esperé. Esperé a que pasara lo que tenía que pasar, porque algo me decía que ese día todavía no había terminado de sorprenderme. Pasé todo el viernes con los niños. Alberca, playa, juegos. Lo mismo de siempre. Daniela y Marco regresaron a las 6 de la tarde, bronceados, felices, con más fotos para Instagram. Papá, fue increíble, me dijo Daniela. Isla Mujeres es hermosa. Deberías ir algún día. Como si yo tuviera 1000 viajes planeados. Como si yo tuviera todo el tiempo del mundo para hacer lo que ellos ya hicieron. Qué bueno, mija. Fue todo lo que dije. Oye, esta noche es nuestra última noche aquí, dijo Marco. Hay una fiesta temática mexicana en el teatro. Mariachi, cena con buffet especial, baile, todo. Empieza a las 8. ¿Suena bien?, dije. Vamos todos, dijo Daniela. Los niños, tú, nosotros, como familia. Como familia. Otra vez usando esas palabras, como si durante estos 6 días hubiéramos sido una familia de verdad. A las 8 bajamos todos al teatro. El lugar estaba decorado con papel picado, banderas mexicanas, flores, música de mariachi en vivo. Se veía bonito.
muy mexicano, muy turístico. Nos sentaron en una mesa grande. Esta vez sí todos juntos, Daniela y Marco de un lado, yo del otro con los niños. La cena estuvo bien, pozole, tamales, tostadas, carnitas, música, la gente bailando, familias pasándola bien, pero yo no podía disfrutar. Tenía algo en el pecho, una presión, como si supiera que algo malo estaba por venir. A las 10 de la noche, cuando el show terminó, Marco dijo, «Bueno, mañana nos vamos, hay que empacar esta noche». «Sí», dijo Daniela. «El vuelo sale a las 2 de la tarde, tenemos que hacer check-out a las 12». Hizo una pausa, me miró y dijo, «Papá, antes de irnos necesito hablar contigo de algo importante». Ahí estaba, lo que yo sabía que venía. «Dime, mija». «Bueno, es que Marco y yo hemos estado pensando». Se veía nerviosa, como cuando era niña y me pedía permiso para algo que sabía que estaba mal. La casa donde vivimos nos está quedando chica, los niños están creciendo. Necesitamos más espacio. No dije nada, solo la dejé continuar. Y vimos una casa hermosa, perfecta para nosotros. Tiene 4 recámaras, jardín grande. Está en una privada muy bonita. Qué bien, mija. El problema es el enganche. Ahí estaba. La verdadera razón de toda esta conversación. Necesitamos 200,000 pesos para el enganche. Y pensamos que tal vez tú podrías prestárnoslos. Prestárnoslos. Como si alguna vez me fueran a regresar algo. Tú tienes esa casa que rentas, papá. Podrías venderla. O sacar un préstamo sobre ella. Sé que puedes. Y nosotros te pagaríamos poco a poco. Poco a poco. Como los 20,000 pesos que me pidieron prestados hace 3 años para un gasto de emergencia, y que nunca me pagaron. Marco se metió en la conversación. Mira, Roberto, es una inversión. Una casa más grande significa mejor calidad de vida para tus nietos, para tu familia. Tú querrías eso, ¿no? Mi familia, mis nietos, siempre usando a los niños como excusa. Necesito pensarlo, dije. La cara de Daniela cambió. Ya no era la cara nerviosa, era otra cara, una que no me gustó. ¿Pensarlo? Papá, pero si es por tus nietos, por tu familia. Dije que necesito pensarlo, Daniela. No entiendo. Su voz subió de tono. Tú tienes el dinero. No es como si te lo estuviéramos robando. Te lo vamos a pagar. No es por eso, mija. Entonces, ¿por qué? Ya estaba molesta. ¿No quieres que tus nietos vivan en una casa mejor? La gente en las mesas de al lado empezó a voltearnos a ver. Daniela, no es el momento para hablar de esto, le dije en voz baja. ¿Cuándo va a ser el momento, papá? ¿Cuándo? Tú nunca quieres hablar de nada. Siempre es lo mismo contigo. Marco le puso la mano en el hombro. Cálmate, amor. Pero ella no se calmó. No. ¿Sabes qué, papá? Ya estoy cansada. Cansada de que seas así. De que todo tenga que ser a tu manera. De que siempre pongas peros. Daniela, intenté decir, trajiste a toda la familia a este viaje. Continuó, cada vez más fuerte. Hiciste este gran gesto, pagaste todo. ¿Y para qué? ¿Para luego negarnos una ayuda cuando realmente la necesitamos? Yo no traje a nadie, Daniela, dije. Y mi voz también subió. Porque ya no podía más. Tú me invitaste. Me dijiste que querías pasar tiempo conmigo, que los niños me extrañaban. Y así fue, papá. Pasamos tiempo juntos. ¿Pasamos tiempo juntos? La rabia que llevaba días guardando empezó a salir. ¿Cuándo, Daniela? ¿Cuándo pasamos tiempo juntos? Cuando tú estabas en el spa, cuando Marco estaba en el golf, cuando se fueron a Tulum, a Isla Mujeres. ¿Cuándo exactamente? El teatro estaba quedando vacío, pero algunas familias se quedaron, volteando, escuchando. Yo cuidé a tus hijos todos los días, continué. Todos los días. Mientras tú y tu marido disfrutaban como si no tuvieran responsabilidades. Es que necesitábamos descansar, papá, dijo ella. ¿Descansar de qué, Daniela? ¿De qué? Tú no trabajas. Tienes una muchacha que te ayuda con la casa, los niños van a la escuela.
¿De qué estás tan cansada? Marco se levantó. Oye, Roberto, cálmate. No le hables así a mi esposa. Siéntate, Marco, le dije. Y algo en mi voz hizo que él se sentara. Miré a mi hija, a esa mujer que ya no reconocía. Me trajiste a este viaje para que yo pagara todo y cuidara a tus hijos. Esa fue la verdadera razón. ¿No es cierto, papá? Sí, es cierto. Y lo sé porque los escuché, en la alberca, hablando de cómo pedirme más dinero, de cómo yo ya estoy viejo, y ya no necesito nada. Daniela se puso pálida. Papá, yo pagué 200,000 pesos por este viaje, continué. Y ustedes gastaron 80,000 pesos más en cosas que yo no autoricé. Vi la cuenta, el spa, el golf, las tiendas, todo. Pensé que no habría problema, dijo ella en voz baja. El problema no es el dinero, Daniela. Y sentí como mi voz se quebraba. El problema es que no me ves como tu padre. Me ves como tu banco, como alguien útil, no como una persona. Eso no es verdad, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a mi casa solo porque querías verme? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? ¿Cuándo, Daniela? Ella no respondió, porque no había respuesta. Los niños estaban callados, asustados, viendo algo que no entendían. Me levanté de la mesa. Me voy a mi habitación. Papá, espera, dijo Daniela. Pero había algo en su voz. No era arrepentimiento. Era miedo. Miedo de perder su fuente de dinero. Me di la vuelta. La miré. ¿Sabes qué me duele más?, le dije. Que yo hubiera dado mi vida por ti. Y tú ni siquiera puedes darme un día de tu tiempo. Y me fui. Caminé hacia el lobby, hacia los elevadores. Y fue ahí, en el lobby lleno de gente, donde pasó lo peor. Daniela me siguió, gritando, «¡Papá, espera!». Me detuve. Me di la vuelta. Ella llegó corriendo, enojada. Ya no era la Daniela nerviosa, era otra persona. «¿Sabes qué, papá?», me gritó delante de todos, delante de las familias que hacían check-in, del personal del hotel, de los turistas. «Estoy harta, harta de tus dramas, harta de que todo tenga que ser sobre ti». «Daniela, baja la voz», le dije. «No, voy a decir lo que pienso. Vete a casa, viejo. Nos estás arruinando las vacaciones. Vete, nadie te quiere aquí». El lobby quedó en silencio. Las palabras quedaron flotando en el aire. «Vete a casa, viejo». Mi hija. Mi propia hija me dijo esas palabras. La gente nos miraba, algunos con lástima, otros con incomodidad, otros grabando con sus teléfonos. Marco llegó corriendo con los niños. «Dani, cálmate», le dijo. Pero ella no se calmó. «Me trajiste a este viaje y ahora nos lo estás arruinando con tus quejas. Siempre es lo mismo contigo. Siempre el mártir. Siempre el que se sacrifica». Algo dentro de mí se apagó en ese momento. No sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí claridad. Claridad absoluta. Miré a mi hija. Y por primera vez en mi vida la vi tal como era. «Está bien, Daniela», le dije en voz calmada. «Me voy». Y saqué mi teléfono. Ahí mismo. En el lobby. Delante de todos. Entré a la aplicación del hotel. Y cancelé la reserva. Toda. El teléfono me temblaba en la mano mientras confirmaba la cancelación. Reservación cancelada exitosamente. Checkout. 6:00 a.m. del día siguiente. Daniela me miraba confundida. Todavía no entendía lo que acababa de hacer. «¿Qué hiciste, papá?», preguntó. Guardé mi teléfono. La miré directo a los ojos. «Hice lo que me pediste, mija. Me voy a casa». «¿Cómo que te vas?». «Mañana a las 6 de la mañana tenemos que dejar las habitaciones». Cancelé la reserva. Su cara cambió. De la confusión pasó al pánico. «¿Cancelaste qué?». «Todo. La reserva del hotel, las habitaciones, todo». Marco se acercó corriendo. «¿Qué dijiste?». «Que cancelé la reserva. Mañana a las 6 de la mañana ya no tenemos habitaciones». «Pero nosotros nos íbamos hasta mañana a las 12», dijo Daniela. «Nuestro vuelo es a las 2 de la tarde». «¿Tu vuelo?», la corregí. Yo también cancelé sus vuelos. El silencio que siguió fue largo, pesado. «¿Cancelaste nuestros vuelos?».
La voz de Daniela era apenas un susurro. Los 5. El mío. El de ustedes. El de los niños. Todos estaban a mi nombre. Todos pagados con mi tarjeta. Marco dio un paso hacia mí. Amenazante. «¡Estás loco, viejo! ¡Vuélvelos a reservar ahora!». Lo miré, y por primera vez en 10 años le sostuve la mirada sin bajar la vista. «No». «¿Cómo que no?». «Lo que escuchaste. No voy a volver a reservar nada. Me dijeron que me fuera, así que me voy. Mañana a las 6 salgo de aquí. Ustedes hagan lo que quieran». La recepcionista del hotel se acercó. Una chica joven. Se veía incómoda. «Disculpen», dijo en voz baja. «¿Hay algún problema?». «Sí», dijo Marco. «Este señor canceló nuestra reserva sin nuestro consentimiento». «La reserva estaba a nombre del señor Roberto Méndez», dijo la chica revisando su computadora. «Por lo tanto, él tiene derecho a cancelarla». «Pero nosotros estamos hospedados aquí», gritó Daniela. «Lo siento, señora. Pero si la reserva se canceló, tendrán que desalojar las habitaciones a las 6 de la mañana, o pueden hacer una nueva reserva si gustan». «Perfecto», dijo Marco. «Hacemos una nueva reserva. Una noche, para 4 personas». La chica revisó su sistema. «Claro, una habitación familiar para mañana. Serían 8,500 pesos por la noche». Marco sacó su cartera, la abrió, y su cara se puso blanca. Solo tenía como 1,000 pesos en efectivo. «¿Aceptan tarjeta?». «Sí, señor». Sacó su tarjeta de crédito. Se la dio a la chica. Ella la pasó. «Lo siento, señor». Su tarjeta fue rechazada. «¿Cómo que rechazada? Inténtelo de nuevo». La chica lo intentó otra vez. El mismo resultado. «No pasa, señor». «¿Tiene otra tarjeta?». Marco volteó a ver a Daniela. «¿Traes tu tarjeta?». «Está en la habitación», dijo ella. «Pues ve por ella». Daniela corrió hacia los elevadores. Regresó 5 minutos después. Le dio su tarjeta a la recepcionista. Rechazada también. La gente del lobby seguía mirando. Algunos ya estaban grabando con sus teléfonos. Esta era una escena que iban a compartir en TikTok y Facebook. «No entiendo», decía Daniela. «Mi tarjeta tiene límite». «Tal vez está bloqueada», dijo la recepcionista. Marco me miró, con odio, con rabia. «Esto es tu culpa, viejo». «Mi culpa fue pagar un viaje para gente malagradecida», le respondí. «Pero eso ya se acabó». «Eres un egoísta», gritó Daniela. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a dormir?». «Eso ya no es mi problema, Daniela. Somos tu familia. Una familia no trata a su padre como tú me trataste. Una familia no usa a su padre como cajero automático. Una familia no le grita a su padre en público que se vaya». Ella empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de coraje, de darse cuenta de que ya no podía manipularme. «Papá, por favor», dijo entre sollozos. «Piensa en los niños. ¿Dónde van a dormir?». «Los niños. Siempre los niños». Miré a Sofía y a Lucas. Estaban asustados, confundidos. No entendían nada de lo que estaba pasando, y me dolió. Me dolió el alma. Porque yo los amaba. Los amaba con todo mi corazón. Pero no podía seguir permitiendo que me usaran. Ni siquiera por ellos. «Los niños van a dormir donde sus padres decidan», dije. «Porque ustedes son sus padres. No yo. Yo solo soy el abuelo al que le gritan que se vaya a casa». Me di la vuelta. Caminé hacia los elevadores. «¡Papá!», gritó Daniela. «¡No puedes hacer esto!». Me detuve. Me giré una última vez. «Ya lo hice, Daniela», y subí a mi habitación. Una vez adentro cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama y respiré. Respiré profundo, como no había respirado en días. Me sentía libre, libre de la carga, libre de la obligación, libre de tener que complacer a gente que no me valoraba. Pero también me sentía triste, porque una parte de mí todavía esperaba que mi hija tocara la puerta, que se disculpara, que me dijera que se había equivocado. Pasó una hora. Nadie tocó. Empaqué mis cosas, poca ropa, mis documentos, mi cartera. En 20 minutos ya tenía todo listo. Entonces recibí un mensaje. De Daniela.
Papá, conseguimos un hotel barato para esta noche. Los niños están asustados. Están preguntando por ti. ¿Seguro vas a hacer esto? No respondí. Otro mensaje. Mañana tenemos que conseguir vuelos. Pero están carísimos. Necesitamos ayuda. No respondí. Otro más. Papá, por favor. Te prometo que vamos a hablar. Que vamos a arreglar las cosas. Pero ayúdanos a salir de aquí. Mis dedos se movieron sobre el teclado. Quise responder. Quise ser el padre que siempre había sido. El que rescata. El que soluciona. El que perdona. Pero entonces recordé sus palabras. Vete a casa, viejo. Y guardé el teléfono sin responder. A las 5 de la mañana del sábado me desperté. Me bañé, me vestí, bajé a la recepción. El mismo personal de la noche anterior estaba ahí. Me reconocieron. Buenos días, señor Méndez, me dijo la recepcionista. ¿Está listo para el checkout? Sí, y necesito un taxi al aeropuerto. Claro. ¿A qué aerolínea va? Le di el nombre de mi aerolínea, la que yo siempre usaba, la que conocía bien. ¿Ya tiene su vuelo? Voy a comprarlo allá. Ella asintió. Llamó un taxi. Mientras esperaba, vi hacia la zona de las habitaciones, preguntándome si Daniela y su familia ya habrían salido, si habrían encontrado dónde quedarse, si los niños estarían bien. Pero no fui a buscarlos, no fui a rescatarlos, porque ellos tenían que aprender, y yo también. El taxi llegó, subí. El chofer puso mi maleta en la cajuela. ¿Al aeropuerto?, preguntó. Sí. Mientras nos alejábamos del resort, miré por la ventana. Vi el mar, las palmeras, el cielo que empezaba a aclararse, y pensé en mi esposa, en Lupita, en cómo ella siempre me decía que yo era demasiado blando con los niños, que les daba todo y ellos no apreciaban nada. Algún día vas a tener que poner límites, Roberto, me decía, porque si no, ellos nunca van a aprender. Tenías razón, Lupita, tenías razón. En el aeropuerto compré un boleto para el primer vuelo a Guadalajara. Salía a las 8 de la mañana. Me senté en la sala de espera, solo, con mi maleta, con mi conciencia tranquila. Mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes. Muchos mensajes, de Daniela, de Marco, de Carlos, de Patricia. Mis otros hijos que ni siquiera estaban en el viaje, pero que ya se habían enterado. No abrí ninguno, porque por primera vez en mi vida, yo era la prioridad. Yo, no mis hijos, no mis nietos, no mi familia, yo. ¿Y sabes qué? Se sentía bien. Se sentía bien decir que no. Se sentía bien poner límites. Se sentía bien no ser el héroe que rescata a todos. Llamaron mi vuelo. Me levanté, agarré mi maleta. Caminé hacia la puerta de abordaje. Y no miré atrás. El avión despegó a las 8 de la mañana. Yo iba en el asiento de la ventana, viendo cómo Cancún se hacía cada vez más pequeño, viendo cómo ese resort donde pasé los peores días de mi vida desaparecía entre las nubes. Y sentí algo extraño. No era alegría, no era tristeza, era paz, una paz que no había sentido en años, desde que Lupita murió, tal vez desde antes. Una paz de saber que había hecho lo correcto, que había puesto un límite, que había dicho basta. El vuelo duró 2 horas y media. Durante todo ese tiempo mi teléfono no paró de vibrar en mi bolsillo, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. Pero yo no lo saqué. No quería saber, no todavía. Necesitaba este tiempo para mí, para procesar, para entender lo que acababa de hacer. Cuando el avión aterrizó en Guadalajara, cuando pisé mi ciudad, mi tierra, sentí que algo había cambiado en mí. Ya no era el mismo Roberto que se subió a ese avión hace 6 días. Ese Roberto era un hombre que se dejaba usar, que se dejaba humillar, que creía que el amor se demuestra dándolo todo sin esperar nada. Este Roberto era diferente. Este Roberto sabía que el amor también se demuestra respetando, valorando, apreciando. Tomé un taxi a mi casa. Esa casa que había estado vacía durante 6 días. Esa casa donde viví con Lupita tantos años. Esa casa que ahora era solo mía. Abrí la puerta. Entré. Y el silencio me recibió. Pero no era un silencio triste. Era un silencio tranquilo.
Un silencio que no me pedía nada, que no me exigía nada, que simplemente estaba ahí. Dejé mi maleta en la sala. Fui a la cocina. Me preparé un café, me senté en la mesa. Esa mesa donde desayunaba todas las mañanas. Y finalmente saqué mi teléfono. Tenía 53 mensajes, 17 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz. Empecé a leer. El primero era de Daniela, enviado a las 7 de la mañana cuando yo ya estaba en el aeropuerto. Papá, por favor contesta. Estamos en un hotel horrible. Los niños no durmieron bien. Necesitamos dinero para los vuelos de regreso. No tenemos cómo volver. Por favor. El segundo. Las 8 de la mañana. Papá, ya sé que estás enojado. Y tal vez tienes razón. Pero no puedes dejarnos aquí. Somos tu familia. Los niños te necesitan. El tercero. Las 9. ¿Ya te fuiste? ¿De verdad nos dejaste aquí? No puedo creer que hayas hecho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos. Después de todo lo que somos como familia. Después, siguieron mensajes de Marco. Roberto, esto es una locura. Sé que estás molesto, pero no puedes actuar así. Sé un hombre y ayúdanos a salir de esta situación que tú creaste. Que yo creé. Como si yo hubiera sido el que gritó en el lobby. Como si yo hubiera sido el que usó a su propio padre. Luego mensajes de Carlos, mi hijo mayor. Papá, ¿qué pasó? Daniela me llamó llorando. Dice que los dejaste varados en Cancún, que cancelaste todo. ¿Es verdad? ¿Por qué harías algo así? Ni siquiera preguntó mi versión. Ni siquiera preguntó qué me habían hecho. Solo asumió que yo era el malo. Patricia, mi otra hija, fue más directa. Papá, no sé qué pasó, pero tienes que arreglarlo. Daniela tiene 2 niños. No puedes dejarlos sin dinero en otro estado. Eso no se hace. Pase lo que pase, la familia se ayuda. La familia se ayuda. Qué fácil decirlo cuando tú no eres el que han estado ayudando toda la vida sin recibir nada a cambio. Tomé un trago de mi café. Estaba caliente. Me quemó la lengua un poco. Pero ese dolor pequeño me hizo sentir vivo. Me hizo sentir que esto era real, que no era un sueño, que realmente había hecho lo que hice. Respondí un solo mensaje, a Carlos. Le escribí: Hijo, algún día te voy a contar toda la historia, pero por ahora solo te digo esto. Hice lo que tenía que hacer. Tu hermana me faltó al respeto de una manera que nunca imaginé. Y yo ya no estoy en edad de permitir que me traten así. Si ella necesita ayuda, que llame a Marco, que llame a sus amigos, que llame a quien quiera, pero a mí no. Envié el mensaje. Apagué mi teléfono. Y me quedé sentado ahí en mi cocina durante horas, pensando, recordando, procesando. Pensé en todos los años que trabajé, en todas las veces que me sacrifiqué, en todos los momentos que me quedé callado cuando debí haber hablado. En todas las veces que dije que sí cuando debía haber dicho que no. Y entendí algo importante. Yo había creado esto. Yo había enseñado a mis hijos que podían tratarme así. Porque siempre estuve ahí. Siempre di todo. Siempre permití todo. Nunca puse límites. Nunca dije basta. Y ellos aprendieron que papá siempre va a estar. Que papá siempre va a dar. Que papá nunca va a decir que no. Pero ese papá ya no existía. Ese papá murió en el lobby de un resort en Cancún cuando su propia hija le gritó que se fuera a casa. Pasaron 3 días. 3 días sin encender mi teléfono. 3 días en los que limpié mi casa, arreglé el jardín, cociné para mí, vi las noticias, leí el periódico. Salí a caminar al parque. Hice todo lo que no había podido hacer en años porque siempre estaba preocupado por mis hijos. Por sus problemas, por sus necesidades. El martes en la tarde, 4 días después de regresar, encendí mi teléfono. Tenía 120 mensajes, 30 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz. No los leí todos. Solo busqué uno, de Daniela, el más reciente. Decía: Papá, ya estamos en Guadalajara. Marco tuvo que pedir dinero prestado a su hermano para los vuelos. Nos costó el triple porque tuvimos que comprar boletos de último minuto. Quedamos debiendo mucho dinero. Los niños están preguntando por ti.
Siguen sin entender por qué su abuelo los abandonó. Espero que estés feliz. Abandonó. Esa palabra me dolió, porque yo nunca había abandonado a nadie. Toda mi vida estuve presente, toda mi vida di todo. Pero cuando puse un límite, cuando dije que no, de repente yo era el que abandonaba. No respondí. Guardé mi teléfono y seguí con mi vida. Porque había aprendido algo en estos días, que yo también merecía vivir, que yo también merecía paz, que yo también merecía respeto, y que si mi propia familia no me lo daba, entonces yo tenía que dármelo a mí mismo. Una semana después, un sábado por la tarde, alguien tocó mi puerta. Me levanté del sofá donde estaba viendo la tele. Caminé hacia la puerta. La abrí. Y ahí estaba ella, Daniela, sola, sin Marco, sin los niños, con los ojos rojos, con la cara hinchada. Se veía cansada, demacrada, como si no hubiera dormido en días. «Hola, papá», dijo. Su voz era apenas un susurro. «¿Puedo pasar?» La miré. Durante largos segundos la miré. Y por primera vez en mi vida, dudé si debía dejarla entrar a mi casa, a la casa donde ella creció, a la casa que siempre tuvo las puertas abiertas para ella. Pero finalmente me hice a un lado. Ella entró. Se sentó en el sofá. Yo me senté en el sillón de enfrente, el que era de Lupita. «Vine a hablar», dijo. «Al hablar de verdad». No dije nada. Solo esperé. Porque si ella venía a pedir dinero, si venía a manipularme otra vez, esta conversación iba a terminar muy rápido. Pero si venía a pedir perdón de verdad, entonces tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a reconstruir algo. Ella respiró profundo, miró sus manos y empezó a hablar. Y lo que dijo en esos siguientes minutos iba a determinar si todavía teníamos una relación o si esto se había roto para siempre. Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me miró. Y por primera vez en años, vi a mi hija de verdad. No a la mujer egoísta que me gritó en el lobby. No a la madre que ignoraba a sus hijos. Vi a la niña que yo crié, a la que le enseñé a andar en bicicleta, a la que cargué cuando tuvo pesadillas. Y también vi a una mujer quebrada, avergonzada, arrepentida. «¿Papá?», empezó a decir con la voz temblando. «Vine a pedirte perdón, pero no de esas disculpas rápidas que uno dice solo para quedar bien. Vine a pedirte perdón de verdad, porque me di cuenta de algo estos días. Me di cuenta de que te perdí y que fue mi culpa». Se detuvo. Respiró profundo. Continuó. «Cuando Marco y yo nos quedamos varados en Cancún, cuando tuvimos que pedir dinero prestado, cuando tuvimos que dormir en un hotel horrible donde había cucarachas y las sábanas olían mal, cuando los niños lloraban y me preguntaban dónde estabas, en ese momento entendí lo que había hecho, no solo en ese viaje, sino durante años. Te usé, papá. Te usé como si fueras un banco, como si tu único propósito en la vida fuera resolvernos los problemas. Y nunca te di lo que realmente necesitabas». «¿Y qué necesitaba?», le pregunté. Necesitaba escucharlo de su boca. Necesitaba saber si realmente lo había entendido. «Respeto», dijo sin dudar. «Amor, tiempo, que te valorara, que te tratara como lo que eres. Mi padre, no mi empleado, no mi banco. Mi padre». Las lágrimas le caían sin control ahora. Marco y yo tuvimos una conversación muy fuerte cuando volvimos. Le conté todo, lo que hicimos en el viaje, cómo te tratamos, cómo te usamos. Y él también se dio cuenta. Nos dimos cuenta de que somos dos personas egoístas que olvidaron lo importante, que olvidaron la familia, que olvidaron el respeto. Me quedé callado, escuchando, porque había esperado toda mi vida escuchar estas palabras. Pero también sabía que las palabras solas no significan nada. Los hechos son lo que cuenta. «Sé que tal vez es tarde», continuó Daniela. «Sé que tal vez rompí algo que ya no se puede arreglar, pero vine a decirte que entendí, que aprendí, y que si me das una oportunidad, si me permites demostrarte que puedo ser mejor, voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte.
No con dinero, no con regalos, con tiempo, con respeto, con amor de verdad. ¿Y los niños?, pregunté, porque ellos eran inocentes en todo esto. Los niños te extrañan. Sofía llora todas las noches preguntando por ti. Lucas dice que quiere que su abuelito vuelva. Y yo les dije la verdad. Les dije que su mamá se portó muy mal contigo, que su mamá te lastimó, y que ahora tenemos que esperar a que tú decidas si quieres volver a vernos. Me levanté del sillón. Caminé hacia la ventana. Vi mi jardín. Ese jardín donde Lupita plantaba rosas, donde mis hijos jugaban cuando eran pequeños, donde yo soñé envejecer rodeado de mis nietos. Y pensé en todo lo que había pasado, en todo el dolor, en toda la humillación, pero también pensé en algo que Lupita me dijo una vez, poco antes de morir. Roberto, me había dicho mientras estaba en esa cama de hospital, cuando yo ya no esté, vas a tener que tomar decisiones difíciles, vas a tener que poner límites, pero nunca cierres tu corazón completamente, porque un corazón cerrado no vive, solo existe. Tenía razón, como siempre. Si yo cerraba mi corazón completamente, si nunca perdonaba, si nunca daba otra oportunidad, entonces ¿qué sentido tenía todo? ¿Qué sentido tenían todos esos años de trabajo, de sacrificio, de amor? Me di la vuelta. Miré a mi hija. Daniela, le dije, lo que pasó en Cancún fue lo más doloroso que he vivido desde que tu mamá murió. Me humillaste, me usaste, me hiciste sentir como si no valiera nada. Y eso no se olvida de un día para otro. Ella asintió. Más lágrimas. Pero, continué, también sé que la gente puede cambiar, que la gente puede aprender, que la gente puede ser mejor. Entonces te voy a dar una oportunidad. Una. Pero va a ser diferente de ahora en adelante. ¿Diferente cómo?, preguntó. Diferente en que yo ya no voy a estar disponible todo el tiempo. Diferente en que cuando diga que no, significa no. Diferente en que voy a vivir mi vida también. Voy a viajar si quiero. Voy a gastar mi dinero en mí si quiero. Voy a decir lo que pienso. Y si no te gusta, entonces no tenemos nada más que hablar. Me parece justo, dijo ella. Más que justo. Y otra cosa, agregué, los 200,000 pesos que les presté hace 3 años. Los quiero de vuelta, poco a poco. No me importa si son 1,000 pesos al mes, pero los quiero de vuelta, porque yo trabajé por ese dinero. Y ustedes tienen que aprender que las cosas cuestan, que el dinero no es gratis, que nada es gratis. Te los vamos a pagar, papá. Te lo prometo. Y los 80,000 pesos de gastos extras del resort. También. Ella se quedó pálida. No sabía que yo lo sabía. Como, vi la cuenta antes de irme, vi todo lo que gastaron. Papá, nosotros. Nada de excusas, Daniela, lo hicieron, ahora lo pagan. Son casi 300,000 pesos en total. Tienen 5 años para pagármelos, sin intereses, pero quiero que lo paguen. Ella asintió, avergonzada. ¿Cómo debía estar? Hubo un silencio largo, incómodo, pero necesario. Porque las cosas importantes siempre son incómodas al principio. ¿Puedo abrazarte, papá?, preguntó ella. La miré. Vi a esa niña de 7 años que me pedía que la cargara. Vi a esa adolescente que me contaba sus problemas. Vi a esa mujer que ahora estaba frente a mí, quebrada pero tratando de ser mejor. Sí, le dije. Ella se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. Un abrazo de verdad, de esos que duran, de esos que dicen más que 1,000 palabras. Y yo la abracé también, porque a pesar de todo, era mi hija. Y uno nunca deja de ser padre, nunca. Pero también me prometí a mí mismo que nunca más iba a ser el mismo, que nunca más iba a permitir que me trataran así, que nunca más iba a olvidarme de mí mismo. Hoy, 6 meses después de ese viaje a Cancún, las cosas son diferentes. Daniela viene a visitarme cada semana. Con los niños, jugamos, platicamos, cenamos juntos. Y cuando se van, yo sigo con mi vida, mis proyectos, mis planes. Porque aprendí que uno puede ser buen padre sin dejar de ser persona. Marco y ella ya me han pagado 40,000 pesos. Poco a poco.
como prometieron. Y yo uso ese dinero para mí, para viajar, para darme gustos, para vivir. Carlos y Patricia también cambiaron. Se dieron cuenta de que me habían abandonado. Y ahora están más presentes. No perfectos, pero presentes. ¿Sabes qué aprendí de todo esto? Aprendí que poner límites no es egoísmo, es amor propio. Aprendí que decir no te hace mal padre, te hace humano. Aprendí que el respeto se enseña, y que si no te respetas a ti mismo, nadie más lo hará. Aprendí que está bien ser viejo, pero no está bien que te traten como si ya no valieras nada, porque vales. Siempre vas a valer, sin importar tu edad, sin importar cuánto dinero tengas, sin importar nada. Y aprendí que a veces el mejor regalo que le puedes dar a tu familia es enseñarles que no pueden pisotearte. Porque cuando te respetan a ti, aprenden a respetar a todos. Ahora te pregunto a ti que me estás escuchando. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras tenido el valor de cancelar todo y poner un límite? ¿O hubieras seguido permitiendo el maltrato? Dímelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas de verdad. Y también me dices de qué ciudad me estás escuchando. Porque esta historia es para todos los padres, para todos los abuelos que alguna vez se han sentido usados. Comparte esta historia. Tal vez alguien la necesita escuchar hoy. Porque al final, el amor verdadero no es dar todo sin esperar nada. El amor verdadero es darse a respetar. Y enseñar a los demás a hacer lo mismo.